Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de un misterio que ha sido resuelto. Es una noticia que leí hace unos pocos días, hace una semana aproximadamente, en el cual hay dos mujeres que detrás, en un espejo etrusco, detrás hay unas mujeres que se abrazan y se besan, pero con afecto familiar. Y entonces era como un misterio que es un objeto que está en el Museo de Arte Británico. Museo de Arte Británico, no, creo que en la National Gallery, bueno, no me acuerdo bien. El caso es que hay una italiana que lo ha investigado y ha escrito un libro, y hace poco ha escrito un artículo sobre su investigación, y entonces ha contado que era una tradición entre madre e hija. El espejo era una cosa excepcional, y entonces eso acompañaba, era un regalo que se hacía a las novias, porque se especuló mucho con que los espejos fueran objetos masculinos, y no, al contrario, es un objeto que forma parte digamos, del grupo de cosas que se le daba a las mujeres cuando iba a casarse. No me sale la palabra. Bueno, y entonces este espejo forma parte de eso, de una madre que está entregando a una hija un espejo y la abraza y le desea lo mejor antes de lo que es la boda. Antes de contaros todas estas cosas, cómo han resuelto el tema, la explicación que da es una mujer italiana, una investigadora que es de la Universidad de Pisa, que ha hecho un libro interesantísimo y un artículo igual de interesante. Os voy a contar un poquito lo que eran los etruscos. Voy a hablar así por encima, o sea, todos decimos etruscos, la Etruria. Yo cuando era adolescente estudié que los etruscos eran orientales y que las fieras, los gladiadores, todo esto provenía de los etruscos. Es un misterio, hay un montón de teorías, pero lo que está claro es que la Etruria deviene de los vilanovianos, que es la cultura que hay en la última parte del bronce y primera parte del hierro, o sea, finales de 2000 antes de Cristo y principios del 1000, que son, digamos, los antecedentes de lo que es la Etruria. Después, la lengua que usan no la entendemos, o sea, la grafía sí que la entendemos, me parece que son griegas, pero lo que dicen no, porque es como que ellos fueron, tener en cuenta que en este momento están los egipcios, están los griegos, hay una grandísima influencia de culturas muy poderosas que les afectan a ellos. De hecho, los etruscos, ya veréis cómo lo retratan los griegos, como es competencia. Los griegos, de alguna forma, griegos y romanos, sobre todo griegos, son los que generan la historiografía del mundo antiguo, pero hay que tener cuidado porque, claro, el que la genera también hace trampas, porque a la gente que no le cae bien, pues dicen lo que quieren de ellos, como pasa también con los cartagineses y los judíos, ¿no? Que también dicen unas barbaridades, que mataban niños, y nada, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues aquí también, porque los griegos dicen de los etruscos que son piratas, pero ¿cómo van a ser piratas? Llegaron a ser una potencia en el Mediterráneo. ¿Cómo van a ser piratas si no tenían dominio del mar? Lo que pasa es que con el tiempo llegaron a ser una potencia. Lo que hicieron fue copiar, emular en los barcos a los griegos, les copiaron los griegos, pero cuando, no me acuerdo qué historiadora está diciendo que son piratas, los etruscos tenían barquitas con las que costeaban, ni siquiera barcos. Después con el tiempo le copiaron a los griegos y tienen barcos mejores, pero nunca se dedicaron a la piratería, entre otras cosas porque los etruscos no son como si dijéramos una nación, son como una confederación de ciudades, y me parece que son 12 y 11 están en el interior. Una es puerto, o sea, imaginaros cómo van a ser piratas. Y además ellos tienen costumbres, su lenguaje es indoeuropeo. Se ha especulado mucho sobre la influencia de este pueblo, de dónde puede venir, porque, por ejemplo, hay voces como el nombre Lars. Vosotros veis en Escandinavia Lars, no sé cuánto, Lars, no, pues es etrusco. Y ellos mismos, ellos no se llaman etruscos, se llaman Rasna. El Rasna tiene un punto escandinavo. Ellos son los Rasna. Y Etrusci lo llaman los griegos, lo llaman los romanos. Etrusco significa el que construye torres. Y eran también los tirrenos, también por eso el mar Tirreno. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito. Voy a hablar de los etruscos y luego
os cuento cómo ha resuelto esta mujer el espejo donde hay dos mujeres que se abrazan y en realidad es una mamá deseándole a su niña, no me salía la palabra jugar, lo mejor en su vida futura. Las mujeres en la Etruria, los griegos también dice que son bárbaros y las consideran licenciosas. Eran bastante, ellas mantenían su apellido, eran bastante independientes, su opinión contaba, porque es que la cultura romana y griega es muy machista, muy misógina, pero sin embargo estas mujeres eran más libres y entonces los otros eran más libres, se relacionaban con otros hombres, pero no era la tónica general. Y una de las cosas que llama la atención de los historiadores es que, digamos, los hijos fuera del matrimonio no... En Roma y en Grecia habían sido expuestos, es decir, el padre había decidido que ese niño, al no ser del linaje suyo, quedaría abandonado en la calle, ¿no? Para que se lo quisiera llevar. Sin embargo, no, aquí se respeta a la mujer. Lo ha tenido ella, como dicen los romanos, mater semper que está es, pater es o no es. Los judíos también. Dice que judío, hijo de madre judía, porque eso más... Nosotros somos como más seguras el asunto. Ella, pues, puede que sí, puede que no. Bueno, pues estas mujeres tenían hijos fuera del matrimonio, los criaban como propios el marido. Era sí o sí. Obviamente no se puede hablar de los etruscos, o sea, parar una foto fija, porque los etruscos, os estoy hablando un poco como si dijéramos de la aristocracia etrusca, ¿no? La mayoría serían pobres y se enterrarían donde fuera, ¿no? Pero cuando vemos las cosas en el enterramiento, como el ajuar, que no me salía antes la palabra, cuando vemos las cosas que hay en los ajuares, podemos deducir lo que ha sido la vida de esa persona que está ahí enterrada, de ese amasijo de huesos. No sé qué puedo contaros de los etruscos, tengo muchas cosas en la cabeza, pero ya conforme me vaya acordando os lo iré diciendo, porque siempre me pareció, ellos tienen la cerámica del Búcaro, que es muy bonita, no es que sea la mejor cerámica, pero tiene unos acabados muy interesantes, como si fueran metalizados, un bruñido. Fueron también gente que trabajaron muy bien los metales, excelentes joyeros. ¿Qué puedo deciros? Pues no sé, conforme me vaya acordando os lo iré contando. Hace mucho tiempo eran gente con unas construcciones, tienen una sofisticación. Yo me acuerdo del matrimonio etrusco, la tumba del matrimonio etrusco, porque ellas también estaban en los banquetes. Ellas brindaban y no estaban excluidas de los banquetes como sí lo estaban la griega y la romana, ¿eh? Ellas estaban de igual a igual con los hombres. Eso me hace pensar que fueran gente del norte, que eran más, no sé, indoeuropeos, más con la diosa madre, etcétera, etcétera. Los etruscos realmente fueron una potencia, pero vinieron a menos, ahora os lo contaré, porque aproximadamente entre el siglo IX, VIII hasta el siglo V, hasta que emerge Roma, Cartago también le hacía un poco la vida imposible, porque ellos llega un momento en que construyen sus barcos, costean y se dan cuenta del negocio que hay costeando, ¿no? Hay muchísimos barcos hundido en la parte de abajo de Francia, porque Marsella era un lugar geoestratégico muy bueno, como pasa también con Cádiz, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ellos fueron una potencia naval en el Mediterráneo occidental, o sea, la zona de Francia, Italia, España, el norte de África, etcétera. Pero aproximadamente en el siglo V, IV, antes de nuestra era, antes del nacimiento de Cristo, perdón, ellos tienen por un lado, porque se expanden dentro de lo que es Italia, ¿no? Tienen por un lado la introducción de los celtas, que le hacen la vida imposible, por otro lado tienen las luchas con Cartago y por otro lado tienen a Roma, y obviamente son demasiados enemigos, demasiados frentes comunes que dispersan la energía, la lucha, etcétera. Aparte de que eran, como si dijéramos, una especie de polis, aunque había un rey y tal, eran ciudades independientes que cada una tenía sus propios intereses, y más que nada lo que las cohesionaba era que tenían una religión común. Entonces llega un momento que cuando son, digamos, conquistadas por Roma, los romanos asimilaron mucho lo que es la cultura de ellos,
¿cómo se llaman? Los auríspices, ¿se llaman? ¿No? Esto del vuelo de las aves, cuando querían saber el futuro, querían saber cómo iban a ser las cosas, solían tener, y bueno, los mecenas, había un señor que era etrusco, que se llama Mecenas, y que se dedicaba a promocionar las artes, y de ahí la parte por el todo, la metonimia, cómo ha pasado el futuro, eran gente bastante refinada. Ya os digo que el matrimonio etrusco que hay en el Louvre, que es famosísimo, ella está sentada en el triclino con su marido de igual a igual, no está excluida de lo que es el banquete, el disfrute y tal. Yo siempre que los veo representados con los ojos muy achinados. No sé si es que era, ¿cómo diría yo?, el canon de la belleza del momento, como en un momento determinado para los griegos o para el románico, los pantocrátor eran las narices finitas y los ojos muy juntos, ¿no? En cada época ahora también, el canon es pues la mujer alta, muy delgada, un poco andrógina, en fin, cada época tiene su canon. Entonces yo no sé, siempre que veo los etruscos, los veo, por favor, que mirad las piezas de etrusca que hay por ahí en terracota y tal, y siempre con los ojos como muy oblicuos, pero ya os digo que no sé si obedece a la realidad, una copia de la realidad, o obedece a una especie de aspiración de lo que eran los etruscos. Pero bueno, cuando fueron conquistados Roma lo que fueron asimilados y tuvieron muchísima influencia en Roma, pero a su vez los etruscos tuvieron muchísima influencia de Grecia y de los fenicios, en fin, de todo lo que era la época. Bueno, voy a ver si os cuento este abrazo que se dan madre e hija. Os voy a seguir. Bueno, la raíz étnica de los etruscos no se sabe si indoeuropea, son pelágicos o tirtésicos. Los pueblos, lo que pasa, relacionados con los etruscos son los lemnios, ¿cómo se llama?, los retios y los tirrenos, el mar Tirreno. Bueno, también deciros que la Toscana es etrusca, o sea, Toscana es una derivación de la voz etrusca, porque lo que había allí eran etruscos. En el 900 a.C. lo que pasa es el periodo de la cultura vilanoviense. La cultura vilanoviense tiene mucho que ver con las construcciones, ¿no? Entonces estaban ¿cómo se dice?, enterrados en vasijas que representaban, que era como un poco la casa del fallecido, vasijas grandes que se enterraban, digamos, en el subsuelo de donde se vivía. Ellos pertenecen, los vilanovenses realmente son más la edad de hierro que otra cosa, son los Rasna o los Rasena, que le llamaban. Gracias, profe, he tenido mis profes que me lo han enseñado, mis profes de arqueólogos. Los griegos de la Ática los llaman tirrenos, los griegos de Atenas, de la Ática, y de donde viene el concepto que decimos Tirrenia, el mar Tirrenia. Etruria, a los que los egipcios llaman también Teres. No sé, porque tened en cuenta que estas son las potencias del momento, griego, egipcio, etc. Los romanos los llamaban Tusci o Etrusci, de ahí viene Toscana, la Tuscany, que los ingleses, los anglosajones les encanta. La verdad es que es bonita, yo he estado un montón de veces por otros motivos, pero España tenemos tantos paisajes bonitos que bien, ¿vale? Algo se pone de moda. Bueno, ellos también, me parece que en otra época tuvieron que ver algo con la Toscana, Inglaterra, no sé lo que, en fin, Fiesole, que me encantó Fiesole. Bueno, Tusci significa torre y es gente que construye torres para los romanos. Desde la Toscana se extendieron, ellos son oriundos, los etruscos de la Toscana, a la Umbría. Los umbros van a ser los mercenarios que van a repoblar nuestro país, que vienen con el latín, son los legionarios que vienen a España, a la Iberia. Entonces vienen con latín vulgar, y este latín vulgar se abre en la península con las lenguas que hay en el sustrato, y entonces dan lugar al portugués, al catalán, al gallego, no sé, a todas las lenguas tan maravillosas que tenemos en nuestro país. Bueno, se extiende hasta la Umbría y disgresio, es que una de filología, no lo puedo disimular. Bueno, hacia la Umbría y por el sur lo que pasa es que se extendieron al Lacio y la parte septentrional de la Campania, como dicen ellos, yo digo la Campania, donde chocaron con las colonias griegas, las de la Magna Grecia, que era la zona de Sicilia, al sur de Italia, y que era poderosísima, es la tierra
¿Cómo se llama el matemático este Pitágoras? La Magna Grecia. De hecho, los mejores templos griegos, lo digo para quien quiera viajar, están en Sicilia. Sicilia fue también la capital en el medievo y es una isla que está llena de historia por los cuatro costados. Incluso físicamente son guapetones porque es una mezcla entre árabes, normandos, con los ojos claros, a lo mejor el pelo muy negro, la piel muy trigueña, que dice Lola, Lola, greeting from Spain. Y quiero deciros, como pasa un poco también aquí en España con Córdoba, que también es una mezcla, que es como un crisol de culturas, ¿no? Bueno, hacia el norte de la península itálica lo que pasa es que ocuparon zonas alrededor del Valle del Po, que son la actual Emilia-Romagna, la Lombardía y la parte sur del Véneto. Pero yo os digo que en un momento determinado Roma es una potencia en expansión poderosísima, los cartagineses tres cuartos de lo mismo, por arriba le están comiendo el terreno a los celtas y esta gente están poco cohesionados, estos etruscos están poco cohesionados entre ellos y tienen demasiados frentes, con lo cual son absorbidos por los romanos. Los romanos durante una época, lo tengo que contar, tienen muchísimas guerras, estaban ya aburridos de guerras, pero están, digamos, homogeneizando el continente, conquistándolo e intentando controlar el continente, y después van a ser las luchas contra los cartagineses, porque tenían que decidir quién iba a ser la potencia dominante en el Mediterráneo. Bueno, llegan a ser una gran potencia, como os he dicho, naval en el Mediterráneo occidental, lo cual les permite establecer factorías en Cerdeña y Córcega, pero al final del siglo V a.C. lo que pasa es que empieza a deteriorarse, o sea, una decadencia grande, sobre todo porque tienen que afrontar, como os he dicho, múltiples enemigos por diferentes. Eso es una cosa que se vio también, yo lo he visto en la historia, en el Imperio Español, cuando América, Países Bajos, por todos sitios, ¿no? Media Europa, cuando se expande mucho una potencia, es muy difícil mantenerla, es carísimo, porque continuamente se está hostigando en las fronteras, ¿no? Y es bastante complicado de mantener. Bueno, ya os he dicho, los celtas desde el norte y la competencia de los cartagineses para comerciar en el Mediterráneo en el sur, quitando que Roma estaba en plena expansión. Bueno, qué calor hace, me suelto el pelo por vosotros, pero llevaría un moño. Su derrota definitiva, lo que pasa por los romanos, se vio facilitada sobre todo por el enfrentamiento y por el hecho de que los Rasna o Etrusci nunca formaron un estado homogéneo, sólidamente unificado, sino una especie de confederación de poleis, también tipo los griegos, de ciudades de mediano tamaño. Pero los griegos en un momento dado, ante un enemigo común, sí, que como por los persas, los aqueménides, pues sí que se unieron, ¿no? En cierto modo, los etruscos son los predecesores de Roma. Eran muy cultos, y fueron, digamos, absorbidos totalmente por Roma. Y son herederos del mundo helénico. Su cultura fueron, como os he dicho antes, destacadísimos orfebres, son excepcionales, así como innovadores constructores navales. Al principio tenían una barquilla de nada. Y claro, como son competencias, pues los griegos, los romanos los ponen a bajar un burro. Bueno, tienen unas técnicas militares superiores y hicieron de este pueblo el dueño del norte y centro de lo que conocemos como Italia en la actualidad, desde el siglo VII a.C. hasta la llegada de Roma. Se ha investigado sobre un antiguo espejo etrusco, que es lo que se estaba contando del Museo Británico, es el Museo Británico, yo digo la National Gallery, y lo que pasa es que revela detalles sobre las costumbres de la antigua Etruria. Como os he dicho, el espejo, que data del siglo IV antes de nuestra era, muestra en la parte de atrás, en su reverso, una escena que es muy bonita, es una escena cariñosa, pero se nota que es entre familia, que son dos mujeres abrazándose y besándose, una madre y una hija. Claro, se pensaba también inicialmente que era una escena mítica, porque aunque los etruscos absorbieron mucho la mitología griega, pero también dentro de lo que son las divinidades, absorbieron muchísimo las divinidades caldeas, asirias, o sea, orientales.
les cambiaron el nombre, obviamente. Bueno, pues detrás de este espejo, de lo que digamos sería una clase alta etrusca, hay un gesto que ha intrigado muchísimo a los especialistas, a los estudiosos, durante muchísimo tiempo, y que según Giulietta Guerini, que es la investigadora, representa la despedida de una novia a su madre antes de lo que es el matrimonio. En su libro, ya os he dicho que las mujeres eran muy respetadas. Guerini lo que pasa es que hace un libro, ella pertenece a la Escuela Normale Superiore de Pisa, y ofrece una interpretación de esta escena sugiriendo que la imagen no es mitológica en absoluto, sino es una imagen familiar. Lo que pasa es como captura el momento del adiós, de lo que es una chica que sale de su familia para formar una familia nueva con un hombre. Y está relacionado con los ritos del paso femenino en lo que es esta cultura. El espejo fue adquirido por el Museo Británico en 1867 y muestra a dos figuras que son Tan y Apnul, que en un abrazo íntimo y compartiendo besos, mientras que dos acompañantes, que son Talana y Cipna, observan. Guerini lo que pasa, propone que esta escena lo que hace es reflejar una despedida llena de simbolismo, donde la novia dice adiós a su madre antes de iniciar el viaje a una nueva vida. Os tengo que leer trocitos de lo que dice. Antes del matrimonio dice: a pesar de que recientemente se ha reconsiderado el alcance del uso masculino de los espejos en el mundo etrusco, parece haber sido utilizado sobre todo por mujeres. Los estudiosos coinciden en que los espejos, junto con otros artículos de tocador, eran regalo de bodas frecuenmente de las madres a las hijas, y después, cuando morían, eran enterrados con ellos, la acompañaban en la otra vida, formaban parte de lo que era eso, todas estas cosas que acompañan a las novias, ¿no? Y que siempre se me olvida cómo se llama. Bueno, el análisis de esta investigadora también destaca la increíble calidad artística del espejo, que tiene como detalles, porque son muy buenos bruñidores, detalles en los rostros de las figuras, detalles minuciosos y una ornamentación que es muy sofisticada en el filo de lo que es el disco. Bueno, hay como muchos elementos decorativos, como la hiedra que le genera ritmos que llamamos en el arte, y las palmetas que añaden un nivel de profundidad y belleza a lo que es la pieza del espejo, que está reflejando la técnica que tenían, la buena técnica que tenían estos artesanos etruscos. El estudio lo que pasa es que establece la cronología del espejo entre la última mitad del siglo IV a.C. y principios del siglo V, y está ubicado en una ciudad que es bastante conocida, que se llama Béliers, que es una ciudad etrusca que es famosa por la destreza de sus orfebres. Esta precisión cronológica está basada en análisis paleográfico y comparaciones estilísticas, y proporciona con otras piezas similares un contexto histórico bastante detallado para lo que es la interpretación de la escena que se da en el espejo. Y la investigación de esta mujer, de Guerini, no solo desentraña lo que es el significado original que hay detrás del beso y el abrazo etrusco, sino que también subraya de alguna forma la relevancia de los gestos, de los objetos, en la comprensión y los valores sociales y culturales de la antigua Etruria. Dice: en cuanto a su uso final, es probable que nuestro espejo fuera descubierto en una tumba, como demuestra su excelente estado de conservación y el hecho de que los espejos con lugares de hallazgos conocidos proceden predominantemente de contextos funerarios. Y tanto. De ahí que resulte intrigante considerar cómo esta imagen de despedida, que al parecer no fue concebida originariamente para funerales, pudo haber sido recontextualizada en el momento de su depósito y reinterpretada para significar una despedida final, o a la inversa, un reencuentro en la otra vida. Esto habla del potencial del espejo para narrar momentos que cambian la vida, atravesando la vida de uno o más de sus individuos. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.